Ya se está haciendo un hábito venir al Credicop a charlar, a encontrar disertaciones muy interesantes. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. No, bueno, gracias a vos, Carlos, por brindarnos este espacio. Y sí, la verdad que desde la organización está surgiendo ya desde hace un tiempo a la fecha la necesidad de salir a comunicar al conjunto de nuestros asociados, organizado por las comisiones de asociados locales en nuestras 265 filiales, ciertas perspectivas en diferentes ámbitos. A través del Centro Cultural de la Cooperación, que nuclea a profesionales de distintos ámbitos, la idea es poder salir a la comunidad, poder charlar y comentar cuál es nuestra visión sobre distintas temáticas. Hace poco hicimos una charla orientada hacia lo que es el tema de la política, y en este caso con la disertación de Martín vamos a tocar temas puntualmente relacionados con la economía y la incidencia de determinadas medidas en las pymes, que es básicamente el principal sector al cual nuestro banco atiende. Y la idea es darle continuidad a todo esto. Me parece que se vienen épocas donde hay que esclarecer mucho. Y sí, totalmente. Nosotros tenemos la idea de poder darle continuidad. Contamos, por suerte, con instituciones como el Centro Cultural de la Cooperación, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, donde, más allá de los profesionales que pueda haber ahí, hay siempre la voluntad de poder seguir y continuar con este tipo de charlas, y también con los dirigentes locales, los miembros de las comisiones de asociados, también ya más orientado a temáticas puntuales en cada una de los lugares donde están nuestras filiales, que seguramente incluso en noviembre estamos tratando de organizar alguna sobre economía social y sobre cooperativismo particularmente. Bueno, Martín, un gusto por este momentito que nos da. Estás presentando un libro acá en Catamarca. Ya vamos a contar un contexto, porque aparte con familia catamarqueña. Sí, exactamente. Mi madre es catamarqueña, así que vengo acá todos los años. Y es un gusto, la primera vez que vengo especialmente para dar una charla, así que, bueno, con toda la familia y con toda la gente conocida. ¿Y qué momento para dar la charla, para presentar este libro, para hablar de la economía que está instalada, con presentaciones o declaraciones del presidente en las últimas horas, post elecciones? ¿En qué contexto estamos, Martín? Está difícil opinar respecto de los anuncios, porque verdaderamente no está todavía la letra chica, ¿no? Pero el contexto en el cual se hacen esos anuncios son, bueno, la victoria electoral del PRO en general, bueno, de Cambiemos a nivel nacional, y después una mejora en la economía, pero que obviamente no llega todavía a los niveles de 2015. Y lo que es importante remarcar, me parece, es que, bueno, si bien estamos llegando, ¿no?, a niveles de 2015, pero estamos llegando con el mismo nivel de inflación, con menores niveles de salarios y con niveles de empleos menores, es decir, con mayor nivel de desempleo. Y esa situación hace que efectivamente, si bien son comparables porque son dos productos más o menos similares, demuestra que son dos modelos totalmente distintos, ¿no? Y que el anterior modelo económico era más generador de trabajo que el actual. Y yo creo que esa es la gran problemática que hay hoy por hoy. A esto que vos marcabas recién se le suma otro dato, que es el endeudamiento. Me parece a mí como relevante en torno de analizar el contexto. Totalmente. En verdad el endeudamiento externo y el interno a través de la ALEVAC es solo la expresión, si se quiere, de este cambio de modelo. Porque hoy por hoy el que tiene un dinero lo va a invertir en finanzas, no lo va a invertir en maquinaria. Y ese hace al modelo, es decir, que antes en el otro modelo económico era mucho mejor, era posible invertir en una maquinaria con todos los problemas que había, ¿no? Se acordarán, problemas de dólares y qué sé yo, dentro de todo el mercado interno acompañaba. En este caso lo que está pasando es que el Estado está regalando plata en bonos para que la gente, y entonces todo el mundo, o sea, todos los grandes compran LEVAC, que son bonos cortos que se van multiplicando por la tasa de interés muy, muy elevada, y lo que hace que todas las tasas de interés de la economía estén altas, y a la vez endeudándose en dólares a tasa de 7% anual. Lo cual hace que los grandes negocios hoy por hoy se dan en esas fórmulas, digamos, ¿no? En todo un montón de bonos, mucho más que en la maquinaria. Por eso nosotros decimos que es sobre todo un modelo financiero lo que se está configurando, y no es que es el fin de una transición, sino que va a seguir siendo así en la medida que el Estado elija financiar con alta tasa de interés
esos bonos. La gente va a decir, bueno, me conviene invertir. O sea, es más especulativo. Termina siendo muy especulativo, claro. Ese es el principal problema que existe. Es especulativo y además no es que a veces se dice que, bueno, antes se emitía dinero, se emitía con la maquinita, mientras que ahora estos tipos para cubrir el déficit fiscal, que sigue habiendo déficit fiscal obviamente, se endeudan. No es así. En verdad lo que está pasando es que el gobierno nacional se endeuda en dólares, pero el gobierno nacional no paga los sueldos en dólares, no paga las jubilaciones en dólares. En verdad no le sirven los dólares al gobierno nacional. Entonces se los da al Banco Central y el Banco Central se los compra ¿cómo? Emitiendo a través de la maquinita. Es decir, que sigue existiendo la maquinita, salvo que ahora además de la maquinita aparece una deuda que es la deuda externa, ¿no? Me parece que eso es importante entenderlo. Y también, y hablamos de cómo se van construyendo estas cuestiones económicas. Estás en Catamarca, tenés tu familia en Catamarca, y es inevitable hablar del impacto, de la repercusión de todo esto en las economías regionales, que muchas veces quedan fuera de los mercados. ¿Se analiza dentro de esta mirada macroeconómica esta situación? Bueno, nosotros lo que nos sirve cuando hacemos, estoy dando muchas charlas a través del país, a través de la filial del banco, me sirve mucho justamente para bajar desde Buenos Aires, si se quiere, desde un centro de estudio, bajar hacia la realidad, a hablar con las pymes, a ver y a poder intercambiar. Y lo que yo vi en Mendoza, lo que yo vi en San Juan es que las economías regionales, que era un gran tema de debate y un gran argumento, digamos, de cambiemos para hacer gobierno, para las elecciones, siguen estando en una situación igual o peor que antes, digamos, ¿no? Porque muchos le sacaron los subsidios y, o sea, por ejemplo, en Mendoza, en muchos lugares necesitaban agua y con lo cual electricidad para generar esa agua, para generar el ajo o la vid simplemente. Y eso es un gasto enorme para ellos, porque al haber aumentado la luz, para ellos es un gasto enorme. Y además, las finanzas necesitan de un tipo de cambio planchado para hacer funcionar la bicicleta financiera. Y ese tipo de cambio planchado también afecta a las economías regionales. Lo que se ve en Mendoza, por ejemplo, es que se importan vino para envasarlo en Mendoza y eso compite con el vino nacional. Esas son cosas que están pasando y que evidentemente es un problema. Bueno, y ni hablar de la lechería, por ejemplo, en Santa Fe, ¿no? Con lo cual son muchos problemas que no se solucionan y no se avisora políticas sectoriales específicas para esos sectores, que es lo que necesitan. Se habla, es cierto, no está la letra fina, la letra chica de los últimos anuncios, pero se viene hablando de lo que es la reforma jubilatoria, de otro tema muy complicado que es lo laboral, la reforma laboral. En este compendio que vos hacés, en esta síntesis o en esta mirada un poco más global, ¿cómo se van analizando estos temas? En un principio yo concuerdo con los análisis respecto de la jubilación, de que ningún jubilado le va a poder ganar a la inflación, es decir, que va a ganar igual de ahora en más. Eso es lo importante de atar la jubilación al índice de precios. En la fórmula anterior, lo que le permitía a los jubilados es que a veces, algunos años, le ganaban a la jubilación, a la inflación. A la inflación real, digamos, no la medida por el INDEC. Bueno, eso no va a pasar más, es decir, que el jubilado va a quedar clavado en el lugar donde está hoy por hoy. Digamos, así como se presentó, la principal consecuencia a nivel de las jubilaciones es esa. Y después aparece toda la cuestión del trabajo en general, el cual pondría el empleo público y el empleo privado. El empleo público, evidentemente, es uno de los objetivos, reducir la planta de empleados públicos a nivel nacional, pero también a nivel provincial, digamos, eso es un poquito lo que quieren hacer. El problema de eso es que cuando menos empleados públicos, menos consumo. Más en provincias como estas, como Catamarca, pero muchas provincias en general dependen del empleo público para generar un mercado interno para que los comercios puedan funcionar bien. Si vos a un empleado público lo echás, no solo el perjudicado es el empleado público, sino que también el perjudicado es el supermercado en el cual ese empleado hacía sus compras, es el comercio en el cual hacía sus compras. Entonces, todo lo que se hace en el ámbito público tiene repercusiones en el ámbito privado. Es mentira, digamos, de que estén opuestos Estado y mercado, que menos Estado quiere decir mejor mercado, porque si hay menos empleado público, el comerciante va a vender menos.
Es así de simple. Y por el lado de la reforma laboral, que tiene más que ver con los empleados privados, aparece ahí otro tema, si bien no se sabe mucho de qué viene, es la cuestión de que si se empieza a flexibilizar las condiciones de trabajo, el trabajador va a consumir, pero menos, porque como sabe que el día de mañana está más flexible su trabajo, lo pueden echar en cualquier momento, lo que hace es una reserva, si se quiere, para cuando venga la mala, si se quiere. ¿Eso qué quiere decir? Que también va a consumir menos el trabajador privado para cuidarse en esos casos. Al consumir menos, eso no ayuda a la economía. También va a afectar el comerciante que le vende al empleado privado. Entonces, me parece que todo eso configura una movida que, como yo te decía al principio, es un modelo en el cual hay menos empleo, es menos generador de empleo, porque la industria se ve muy afectada, porque las economías regionales se ven muy afectadas, y además, bueno, esa pelea, esa reducción de salario de la cual estamos viviendo y que aparentemente vamos a seguir viviendo, hace que el consumo se reduzca y también afecta a todo el comercio, que es el comercio en la Argentina, y digamos, es un montón de la economía, debe ser fácil un 10%. Entonces, bueno, la verdad que si bien... Bueno, el planteo es como que le cuesta encontrarle una luz en el horizonte, porque parece que en el no muy largo plazo tiene un punto final. O sea, no hay economía ni sociedad que lo pueda soportar, algo así. Claro, efectivamente hay un problema que son de los dólares, porque todo el endeudamiento en dólares que vino ya se fue en fuga de capitales. O sea, más del 60% de lo que nos endeudamos en los últimos 2 años se fueron en concepto de fuga de capitales, pago de deuda. Entonces, en verdad, uno se pregunta qué se hizo con esa deuda externa. No se hizo absolutamente nada. Ya se gastó en gran parte, la vamos a pagar entre todos y efectivamente no se hizo nada. Entonces, el problema de la deuda externa es que si sigue así, digamos, el gobierno que entra en el 2019 va a tener el mismo problema que Alfonsín en el 84, digamos, un monto de deuda increíble. Y después hay que pensar un poquito para dónde vamos, ¿no? Porque si los empresarios argentinos, con un gobierno que le es muy cercano y que hace todo lo que ellos quieren que hagan, no invierten en la Argentina, sino que se siguen fugando capitales, siguen comprando dólares con la plata que tienen, o compran LEVAC, digamos, lo meten en finanzas, la verdad que hay pocas, digamos, eso es el principal problema del país. Yo ni siquiera apostaría a inversiones extranjeras directas, lluvia de dólares, porque nosotros ya avisorábamos que no iba a pasar. Porque en un mundo en crisis es difícil que vengan a invertir, y más si tenés una recesión interna. Con lo cual, con que los argentinos, los empresarios argentinos, muchos de los cuales están en el gobierno hoy por hoy, invierten en argentinos, ya sería mucho. Nosotros vemos el ministro de Economía, por ejemplo, tiene el 80% de sus activos en dólares. Es un tipo que no invierte en el país. Es un tipo que tiene todo colocado afuera en dólares, ni siquiera en bonos argentinos, que uno diría, bueno, son bonos. Ni un LEVAC por ahí. Claro, no, el tipo tiene toda la plata afuera. Entonces uno dice, ¿qué pasa, no? Ahora, Martín, algunos analizan, bueno, esto es proclive digamos, a la concentración del poder, a la concentración del poder económico y el poder político. Y también lo ves a algunos gremios sentados en las mesas de diálogo, lo ves a un resultado electoral que le ha sido favorable, a pesar de que había un anticipo de todas estas medidas. ¿Cómo se mezcla acá, si es que me podés dar alguna luz en esto, lo económico con lo ideológico? ¿Cómo se va construyendo toda esta realidad? ¿En qué sentido construyendo? Y construyendo en que hay una aceptación por un lado. Sí. Hay una aceptación, por eso te decía, los gremios sentados en la misma mesa, trabajando casi en un signo de acuerdo, una elección positiva, por eso hay un aval. Está claro que hay una moda y la gente, como mi vecino vota a Cambiemos, todos empiezan a votar a Cambiemos, entonces efectivamente pasa más por ahí que por otra cosa. Digamos, no es sobre lo económico que uno puede decir, bueno, lo económico me va bien, por eso lo voto. No, la verdad que eso no estaría pasando, no sería la explicación del voto. Ahora, también hay que saber que los gremios, por ejemplo, tienen un problema de representatividad. Lo que pasó en la Plaza de Mayo en marzo pasado
que no querían poner fecha para hacer un paro y que la gente empezó como a las bases, lo que llaman las bases gremiales, empezaron a empujarlos, hace que estos tipos que se sientan en la mesa y que ahora van a negociar la reforma laboral, no son tipos que hoy por hoy representen a los trabajadores argentinos o por lo menos están cuestionados, ¿no? Entonces yo no sé bien en qué puede terminar todo esto. Hay como una cosa que es muy de fondo a nivel gremial, que me parece que en algunos casos o algunas seccionales de las provincias, digamos, que se le escape un poco más a la dirigencia que atiende en capital, como dicen, puede haber movimientos bastante fuertes. Ahora, está claro que el gobierno viene con viento en popa, la gente lo apoya y entonces va a seguir adelante con su programa. Uno supone que este año se va a crecer y que el año que viene también. Ahora la cuestión es que si los tarifazos son muy altos, por ejemplo, eso puede llegar a frenar muchísimo ese crecimiento. Entonces aparece como que efectivamente puede haber crecimiento, pero los ganadores y los perdedores son distintos, ¿no? Me parece que eso también es algo importante. En el modelo anterior y en este modelo, el cambio de modelo implica también cambio de ganadores y perdedores. Y uno de los perdedores que son más claros son los trabajadores, las pymes, sobre todo las industriales, y los grandes ganadores son los que apuestan a las finanzas. Hoy el que importa, las importaciones están volando, digamos, hay mucho más importaciones que exportaciones, es el déficit comercial más grande desde los años 90. Así que bueno, más o menos para hacer un mapa de ganadores y perdedores son esos. Ahora que eso no se corresponda con el voto, son cosas que pasan, porque la política y la economía si bien están muy mezclados y es difícil hablar de uno sin hablar del otro, la política no está directamente definida por la economía, sino que tiene también su autonomía. Alguien puede votar, aunque le vaya mal en el laburo, por una medida del gobierno, puede votar a favor del gobierno. Son cosas que pasan. Y otro tema que me interesa que nos des una mirada, un análisis, es la pobreza, porque la pobreza parece un factor común, más allá de los modelos, que nos sigue aquejando. ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, la pobreza es una cuestión que es bastante difícil de tratar siempre, en el sentido que a nivel estadístico tuvimos problemas en el gobierno anterior y en este tampoco lo solucionó, porque lo que puso es una vara muy alta, es decir, cuando Macri dice, bueno, la pobreza es del 30%, en verdad, si lo comparás con otra canasta, que es la canasta clásica que se usaba en la Argentina, son 10 puntos más respecto de esa canasta, como que está sobreestimada la pobreza. Y hay estudios de CONICET que indican que en verdad la pobreza nuestra en Argentina es muy similar a la de Uruguay o a la de Chile, simplemente que como se mide distinto parece que somos 10 puntos más de pobres que en Chile, pero en verdad somos igual y que somos los países con menos pobres de la región. Entonces la gran cuestión es un poco cuál es la diferencia entre Europa y América Latina, para ponerlo así. Cuando vos vivís en América Latina, claramente, en Argentina, para decirlo más claramente, si sos clase media o clase rica, más o menos vas a vivir como en Europa. Tenés los ingresos de Europa y más o menos. La gran cuestión es que la gran diferencia es que si nacés pobre en Europa y nacés pobre en Argentina, ahí la diferencia es enorme. Claro. Porque allá no vas a tener calle de tierra, vas a tener un mínimo, hay 20% de desempleo en España, pero no hay muchos pobres. ¿Por qué? Porque esos desempleados, muchos vienen con subsidio de desempleo. Ese tipo de cosas que hacen que es mucho más fácil ser pobre en España que en Argentina. Entonces, bueno, esas cuestiones son producto de la sociedad, define si quiere poner un seguro de desempleo o no. Y después toda la cuestión de lo que son las obras de infraestructura, que hace que un barrio sea más cotizado, por lo menos se pueda vivir mejor, aunque vos no tengas buenos ingresos, sabés que tenés agua, cloaca, que tenés todo eso también hace a la pobreza, ¿no? Que tengas calles asfaltadas, esas cosas también que dependen mucho más del Estado, pero también de la sociedad civil, de moverse para que esas cosas se logren, para que las obras se hagan. Se vienen, y ya para ir terminando, me decías, bueno, 2 años de posible crecimiento, en teoría, con este force del endeudamiento y demás,
¿Cómo se explica a la gente, cómo se intenta explicar a la gente que detrás de esto también, digamos, en el corto plazo puede haber buenas noticias, pero que lo que queda para el largo plazo o mediano plazo es complicado? Sí, o sea, la economía sube y baja, lo importante no es el sube y baja de la economía, me parece que lo importante, de nuevo, son los ganadores y los perdedores. Y como es una charla orientada a las pymes que tienen que tomar decisiones económicas, eso hace que efectivamente uno tiene que ir adelantándoles algunas consecuencias, ¿no? Siempre cuando uno toma decisiones fuertes en lo económico es mejor pensar un escenario negativo. Entonces, en ese escenario negativo vos tomás más recaudos, por lo menos, ¿no? Estás menos envalentonado. Y yo siempre digo, si fuera por la tele, estaríamos todos invirtiendo como locos en el país. Y en verdad nadie lo hace, ¿por qué? Porque hay como esa doble sensación de que sí está todo bien, pero esperemos. Y bueno, y porque la plata pasa, hoy por hoy las ganancias pasan por las finanzas, por otro lado. Así que la idea es, sobre todo desde la charla, dar como un mapa general de lo que está pasando y que entiendan bien las pymes, que son sobre todo a los cuales está dirigida la charla, pero no solo ellos, obviamente, de que no están dentro de los ganadores de este modelo, ¿no? Y eso me parece que tanto, o sea, cada uno vota lo que quiere, obviamente, pero por lo menos en las decisiones económicas yo veo mucho que están muy confundidas. Hay pymes que le venden al Estado, pero en el discurso que tiene el empresario pyme es un empresario anti-Estado o que quiere que el ajuste sea mayor. Y entonces mi papel es explicarle que a él no le conviene. No es de su interés que el Estado baje gastos, porque principalmente él le vende al Estado. Si baja gastos, uno de los primeros gastos que va a bajar tal vez es las compras a las empresas pymes. Entonces aparece siempre esa contradicción entre el discurso y los intereses económicos, que es lo que un poco en la charla uno quiere desentrañar y poner bien, digamos, blanco sobre negro. ¿Cómo funciona esto y cuál es el lugar de cada uno en este esquema?